Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este momento quisiera compartir con ustedes unas palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pero quisiera primeramente leer del capítulo 23, versículo 26 al 43, y dice de la siguiente manera: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraba y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es las palabras que registró el evangelista Lucas sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las palabras que menciona el versículo 34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas fueron las primeras palabras de Jesucristo en la cruz. Este versículo o frase es omitido en algunas traducciones modernas, que son traducidas del texto griego, el texto crítico griego de Nestlé Aland. Y una de las traducciones en español es la Biblia textual, segunda edición de 1999, que omite o quita este texto bíblico. Jesucristo fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Según Marcos 15:25, dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Entonces vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo pronuncia estas primeras palabras estando en la cruz. Desde la hora tercera hasta la hora novena, o sea 3 de la tarde, estuvo en agonía y en sufrimiento, experimentando los dolores de la muerte. Nuestro Dios, hecho carne, estaba derramando su sangre por usted y por mí, ya que por él obtenemos perdón de pecados. Como dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Esta profecía se hizo más o menos como 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía la hizo precisamente el profeta Isaías, hablando sobre la agonía y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz, pronunció 7 frases que muchas iglesias predican en la Semana Santa, otras durante los 40 días, que han servido para recordar el glorioso y bendito sacrificio de nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no son muy bien comprendidas o entendidas. Jesucristo estaba dando su vida por nosotros para perdón de pecados, para después volverla a tomar de nuevo en la resurrección, porque Cristo murió verdaderamente por nosotros. Como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, al ser ya glorificado, se le apareció al apóstol Juan y le dijo estas palabras: y el que vivo y estuve muerto. Por eso dice la Sagrada Escritura que Cristo verdaderamente murió, pero que al tercer día resucitó. Toda la Biblia y todo mensaje de la Biblia está centrada en Jesucristo. Y si el mensaje de la cruz es el mensaje de la Biblia, entonces estas 7 palabras o 7 frases son el corazón de este mensaje central. Jesucristo estuvo en la cruz como 7 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y hubo tinieblas, dice la Sagrada Escritura, y las rocas se partían, y hubo terremotos. Y mientras él estuvo allí, en esas 7 horas, él pronunció estas 7 palabras. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra o frases dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera: mujer, he allí tu hijo, hijo, he allí tu madre. Cuarta: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quinta: tengo sed. Sexta: consumado es. Padre, la séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 palabras nuestro Señor Jesucristo las pronunció estando en agonía en la cruz del Calvario. La primera frase que pronunció nuestro Señor Jesucristo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo estaba orando por nosotros, estaba orando por la humanidad, para que Dios, el Padre Celestial, perdonara los pecados de todas aquellas personas que lo estaban matando. Pero también estaba pidiendo para que el Padre nos perdonara los pecados a todas aquellas personas que después de Él vendrían. Y esto nos enseña algo muy importante, que nosotros podemos orar en los momentos más tristes y más angustiosos. Podemos orar al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque precisamente en el Evangelio de San Juan, Cristo nos enseña: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo rogaré al Padre para que os sea hecho. Y es algo muy bonito para las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sabía quién era, sabía qué debía hacer para cumplir la voluntad del Padre.
de poner su vida en sacrificio para salvación de la humanidad. Los soldados y los romanos y los judíos quizá se les hizo extraño que un hombre en la misma muerte pidiera por ellos, ya que ellos lo estaban matando. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y a veces cuando nosotros escuchamos esta frase de nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, a veces pensamos que la salvación es universal. ¿Qué quiero decir con universal? Quiero decir que es importante señalar que no significa que todos somos perdonados unilateralmente, sin arrepentimiento ni fe en Jesucristo. Sí significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarlos. El perdón era, de hecho, la razón por la que estaba en la cruz. Las palabras Padre, perdónalos, muestra el corazón misericordioso y de amor de Dios. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si los soldados romanos hubieran sabido que estaban matando al Creador del universo, al Hijo de Dios, no lo hubieran crucificado, sino que vieron en Jesús a un hombre débil y lastimado que no podía cargar la cruz. Vieron en Cristo a un crucificado más entre tantos castigados a muerte por las leyes romanas. La oración y la muerte de Cristo te involucra a ti y me involucra a mí. Lo que no es o no significa. No significa que al decir nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa que por decreto la humanidad es perdonada automáticamente. No debemos pensar así, porque eso no es lo que nos enseña la Biblia. A veces se piensa o se cree que al morir Jesucristo en la cruz, automáticamente todos somos perdonados. Yo soy perdonado, tú eres perdonado, y todos somos salvados y perdonados de nuestros pecados. Aunque no me arrepienta, aunque no crea en Jesucristo, aunque no me bautice, y otros piensan que su religión lo va a salvar. La Biblia no nos enseña esto. Para ser salvos debemos arrepentirnos, creer en Jesucristo y poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos precisamente el ejemplo de los dos malhechores. Es una prueba de que automáticamente no somos perdonados. Tenemos que creer en Jesucristo y arrepentirnos para poder ser perdonados. Y este ejemplo de los malhechores es algo que nos enseña la palabra de Dios. Un malhechor despertó en el infierno porque no creyó en Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el otro malhechor, despertó en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo. Le dijo el que fue crucificado a su derecha, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia nos enseña que Dios no salva a nadie si no se arrepiente y acepta a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Así como dijo el etíope en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto comúnmente se le llama la confesión de fe. Esto significa que nosotros
debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para poder ser salvos por Él. Porque precisamente a eso vino Él, a morir por nosotros. Y Él quiere que nosotros tengamos confianza, que su sacrificio es perfecto, que puede limpiar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es perfecto y tiene poder para limpiar cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, siempre y cuando le pidamos perdón a Jesucristo y creamos en Él. Entonces, nuestros pecados no son borrados por decreto. Debemos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Esta frase, perdónalos porque no saben lo que hacen, no significa un perdón automático para el género humano. Tampoco es una excusa para los pecados de ignorancia y no es una excusa para rechazar o no creer en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces vemos cómo la Biblia nos enseña el perdón a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte, líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores. Y Dios contestó esa oración al abrir el camino de salvación aún para los asesinos de Jesús. El oficial romano y testigo de la crucifixión de Cristo dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios, según Mateo capítulo 27, versículo 54. Pronto muchos sacerdotes se convirtieron a la fe cristiana, según el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, ya que somos pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. La buena nueva es que Dios es bondadoso y misericordioso y lleno de amor, que nos perdonará y nos dará una nueva vida a través de su Hijo Jesucristo. Ya lo dice el apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mismo Jesucristo vuelve a decir en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amigo, amiga, Jesucristo ha abierto las puertas del cielo para ti y para mí. Y a veces pensamos que es imposible llegar al cielo. Para nosotros sí es imposible llegar al cielo. Pero Cristo, por medio de su sacrificio, nos abrió las puertas del cielo. Por eso cuando Cristo resucitó, le dijo a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta decisión cada uno de nosotros la tenemos que hacer. Si queremos ir al cielo, necesitamos arrepentirnos y creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así como cuando Cristo le hizo la pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quién creen que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esa razón nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú no has creído en Jesucristo, todavía tienes tiempo para creer en Él. Acércate a Él y ponte a leer las Sagradas Escrituras, como son los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego sigues con todo el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y que el Espíritu Santo ilumine tu corazón y tu mente. Dios los bendiga.